Bueno, le damos también la bienvenida a la hermana Norma Angélica Mina, creo que es la primera vez. También a la hermana Blanca Lima, nos da mucho gusto, Blanquita, bienvenida. Y el presidente Serrano, que ya ha estado con nosotros, la hermana Jessica. Bueno, voy a presentarles a nuestro amigo y hermano, maestro Javier Ramos Rueda. Él es miembro de la Iglesia de Nacimiento. Él estudió etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en etnohistoria y es maestro de Instituto de Religión en Copilco. Él hizo una tesis de licenciatura sobre la tercera convención. Yo le pedí a él, yo conocía a uno de sus tíos, uno de sus tíos fue presidente de misión en Argentina y 70, Javier es un hombre que conoce, yo no sabía de su tesis, y bueno, pues le pedí que nos compartiera su conocimiento el día de hoy sobre un hecho histórico en la iglesia en México, en la primera mitad o el primer tercio del siglo pasado. Se llama la Tercera Convención. Entonces, mi querido maestro Javier, el tiempo es de vos. Adelante. Muchas gracias, hermano. Sí, hermanos, como comenta el hermano, yo soy miembro de la iglesia, de hecho soy del Estaca Tláhuac, difunta Estaca Iztapalapa, hoy Estaca Tláhuac. Entonces, creo que por aquí el hermano comentó que hay dos personas del Estaca Iztapalapa, yo creo que por ahí algún día vamos a coincidir. Yo, hermanos, les comento, yo inicié esta investigación precisamente por la relación que de alguna manera mi familia tuvo no directamente con los implicados, pero sí con parientes de algunos de los implicados. Por ejemplo, por ahí hubo una relación entre la familia de mi mamá con un primo de un personaje muy interesante llamado Margarito Bautista. Nada más hubo una relación después. Y de ahí, de alguna manera, el famoso y que todos deberíamos de tener a los que nos dedicamos a este estudio de la historia de la iglesia, el gran libro de historia del mormonismo en México que escribió precisamente el hermano Agrico Lozano Papá, que es un texto base, hermanos. ¿Por qué base, hermanos? Porque desgraciadamente en México no hay mucho sobre lo que sucedió. Cuando yo inicié esta investigación, me tuve que basar mucho en lo que venía en el libro del presidente Agrico Lozano, junto con otros textos, porque de alguna manera yo no sabía del archivo que tenía antes el hermano Agrico Lozano, pero digamos que mucho del material lo poseía el Museo de la Historia del Mormonismo en México, el cual desgraciadamente cuando yo inicié mi investigación se estaba mudando a Estados Unidos. Ese museo que estaba ahí enfrente del templo, y desgraciadamente pude rescatar una poca documentación y así pude hacer mi investigación. Yo lo que les comento, hermanos, es que... Maestro Javier, dígame, perdón, tenemos una sobrina de Margarito Bautista. Ah, bienvenida. La hermana ¿Está por Blanca aquí? Lima puso Ok, en el... pues yo, en cierto sentido, hermanos, sí les comento, y qué bueno saberlo, que yo tomo una visión un tanto distinta a la visión que comúnmente se ha manejado. Incluso en los libros de historia que sacó la iglesia sobre la historia de la iglesia en México, yo tengo un sesgo un tanto distinto a cómo se ha manejado, que es lo que yo les voy a presentar, hermanos. Y en este caso vamos a hablar un ratito de Margarito Bautista, quien es un personaje terriblemente importante en lo que va a ser la tercera convención y para otros aspectos. Entonces, bienvenidísima la hermana Lima, que es un caso muy, muy interesante de Margarito. Pero vamos a comenzar, hermanos. Miren, permítanme tantito. Tuve que hacerme de aprender a usar Zoom hace unos días. Entonces, voy a compartirles cómo va a ser la presentación, hermanos.
Sí les comento, hermanos, que este trabajo lo estoy tratando de adaptar a que no sea tan académico como lo que tuve que hacer yo. Entonces, voy a ir presentando algunos aspectos y explicándolos un poco rápido. Como ustedes ya saben, hermanos, y voy a dar el contexto, porque lo tengo que dar rápidamente. En la época del presidente Brigham Young, por la persecución que empezó a haber después de la guerra de secesión en Estados Unidos, mandó misioneros buscó colonizar varias partes para poder huir a donde se tuviera que huir cuando empezó lo que se conoce como la guerra de Utah. En ese sentido, cuando están en estos planes, ustedes, yo creo que ya lo han visto, llega un ex soldado español a Utah, se convierte como miembro de la iglesia y entonces, con la mira en que la iglesia pueda trasladarse, incluso si es posible, huir a México, si la persecución seguía como iba, se traduce lo que todos ya conocemos como los trozos selectos del libro de Mormón. Y con este texto, hermanos, entonces el presidente Young manda una misión de exploración y reconocimiento a lo que es México, por la situación que se estaba viviendo, todos sabemos por la práctica del matrimonio plural. Entonces, creo que esto ya lo habían platicado antes, llegan estos 6 misioneros liderados por Daniel W. Jones a México y entran por lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez. En este momento, hermanos, sí se empieza a hacer una predicación, pero la instrucción que se llevaba el presidente Brigham Young era exclusivamente, sí predicar, pero principalmente era buscar lugares donde se pudieran negociar tierras para compra con el fin de poder colonizar. En este sentido, hermanos, llegan los misioneros. Yo estuve en la misión de Chihuahua, en Chihuahua, por lo tanto a mí me encantó mucho esta parte y empiezan a predicar en lo que es en toda la sierra de Chihuahua. Empiezan a tener mucho éxito, pero no pueden bautizar ni organizar congregaciones porque no se les permite eso. Simplemente hay que llegar a investigar qué tierras hay para poder huir. Posteriormente a esto, hermanos, se pierde el interés por seguir buscando, muere el presidente Brigham Young y digamos que se pierde un poco el interés por buscar colonizar tierras y entonces se empiezan a mandar a la Ciudad de México copias de trozos selectos del libro Mormón. Vamos a tener el primer caso del primer converso en tierras mexicanas, aunque de origen griego, de un personaje llamado Plotido C. Rodacanati, que si ya han platicado con el hermano Moroni Spencer, él trata un poco de eso, pero sobre todo Hugo Cruz Varela en su tesis de licenciatura dedica un capítulo extenso a Rodacanati. Rodacanati se constituye como el primer presidente de rama y se organiza la primera rama de miembros mexicanos en la Ciudad de México en el año 79. Entonces aquí tenemos la fotito de cuando digamos, llegan estos misioneros. Aquí hay 5 de los 6. Y tenemos una imagen de lo que es trozos selectos del libro de Mormón. Ahora, hermanos, yéndonos un poco rápido, tenemos la situación de que se predica. Viene el apóstol Moses Thatcher a consagrar en el Popocatépetl, digamos que el país para la apertura del evangelio. Y posteriormente, unos pocos años después, se percatan que Plotino Rodacanati estaba haciendo como que tratando de usar a la iglesia como una plataforma para llevar a cabo sus proyectos. Él era un anarquista y traía un proyecto de construir comunidades autónomas. Entonces trata de usar a la iglesia. De hecho, le solicita a la iglesia que construya hospitales en el país y cuando se percatan de esa situación y la iglesia se niega a ceder a sus pretensiones, Plotino se aleja de la iglesia. Hay un trabajo que hizo el hermano Sergio Pagaza, si no mal recuerdo, cuando era director del Museo de Historia del Mormonismo en México, donde le dedica una pequeña investigación a Plotino. Entonces, vamos a tener el primer momento, que va a ser en 1879, donde se organiza la primera rama en el centro del país, pero hermanos, vamos a tener la situación de que no va a prosperar mucho. Y entonces, como contexto previo a que pase la tercera convención, tenemos que entender que vamos a tener
una situación donde la iglesia norteamericana, la iglesia de la cabecera de Utah, va a abandonar por lo menos 4 veces a la naciente iglesia mexicana. Y esto va a marcar mucho, digamos que los antecedentes que van a dar origen a la tercera convención. Para empezar, vamos a tener el primer abandono. Digamos que llegan en 1881, se aleja Plotino Rodacanati de la iglesia, pero se sigue trabajando con esta incipiente rama que se crea por ahí de la Ciudad de México, y tenemos que llega el primer abandono hacia la iglesia mexicana, porque tenemos que para 1889 se va a recrudecer con la ley, ahorita no recuerdo cuál es el nombre de esta ley, pero bueno, con leyes que van a empezar a sancionar la práctica del matrimonio plural. En Estados Unidos, si recordamos, o si no, John Taylor tiene que huir y se tiene que esconder. De hecho, el presidente Taylor muere, digamos que en el exilio. En este momento, hermanos, que estamos en esta situación, se cierra la misión y básicamente 12 años después se reabre la misión mexicana en el año de 1901. En este momento, hermanos, cuando se reapertura la misión mexicana, digamos que la iglesia perdió todo contacto con las ramas, pocas ramas que se han organizado, y con los miembros. No se tenía, digamos que, no se mantuvo un contacto de ningún tipo. Voy a usar mis lentes de lectura porque ya no veo muy bien. Y en esta época, hermanos, la iglesia empieza a buscar volver a reorganizarse en México. Digamos que se llama como presidente de misión a Amon M. Tini, no sé cómo se pronuncia realmente, lo pronuncio como mejor puedo, y él va a empezar, va a ser, digamos, llamado porque él va a formar parte de lo que van a ser las colonias mormonas que se van a establecer en el norte. La más famosa, la que ahorita sigue viva y es la más famosa, es la de Colonia Juárez y Colonia Dublán. En Colonia Juárez, de hecho, tenemos un pequeño templo, donde digamos que va a ser lo que va a pervivir de esta época donde la iglesia va a tratar de huir a México. Se establecen los mormones en el norte se van a establecer en Durango, en Chihuahua, por ahí también me recuerdo en Sonora, pero solamente van a sobrevivir Dublán y Colonia Juárez. Entonces, vamos a tener la situación, hermanos, de que van a seguir muchos presidentes de misión en la misión mexicana de estas colonias. Y vamos a tener la situación de que cuando la iglesia reabra la misión en 1901, se van a encontrar con la situación de que también muchos miembros de la iglesia ya formaron sus propias iglesias. Entonces empieza toda una labor de querer recuperar las misiones. Por su parte, vamos a tener la visita a Porfirio Díaz con la intención de reabrir la actividad misional. Y entonces, hermanos, vamos a tener la situación de que, antes de esto, de que se van a buscar, por ejemplo, la iglesia no va a tener mucho éxito en la Ciudad de México por razones de situaciones políticas, situaciones sociales de la época, pero recuerdan que cuando los misioneros llegaron a la Sierra de Chihuahua, tuvieron mucho éxito entre la clase pobre. De hecho, es interesante, hermanos, porque la iglesia empieza a predicar precisamente con esta idea. Empiezan a predicar en lugares como Ozumba, ¿qué otros lugares aquí? Permítanme tantito. Empiezan a predicar en Atlautla, en Chimal, Ozumba, Tecalco, que va a ser muy importante, en Amecameca y San Andrés de la Cal. Y aquí lo que les va a llamar mucho la atención es la gran cantidad de pueblos indígenas que va a haber. Entonces, eso es lo que vamos a tener, hermanos. La iglesia va a empezar otra vez a avanzar, van a empezar a organizar estas ramas otra vez. De hecho, vamos a tener que para más o menos el año de 1911
se cree que había alrededor de 4,000 miembros de la iglesia que residían en las colonias mormonas del norte. Esto es entre Colonia Dublán, Colonia Juárez y estas otras colonias que ya no existen actualmente. Sin embargo, en el centro del país, hermanos, vamos a tener una estimación de entre 1,200 a 1,600 miembros de la iglesia, y estos van a estar repartidos entre 16 o 20 ramos. No hay datos precisos, hermanos, porque al final, desgraciadamente, con lo que va a venir después, que va a ser la Revolución Mexicana, se va a volver a perder otra vez el contacto. Entonces, vamos a tener que para esta época, hermanos, lo que vamos a tener ya para estas épocas es que se va a llamar a un presidente de misión que va a ser una persona muy importante, que se va a llamar Rey Lucero Prat. Es un personaje que tal vez no se recuerda mucho, pero para la iglesia de esa época fue un personaje, digámoslo así, gigantesco, hermanos. Entonces, Rey Lucero Prat, hermanos, va a ser un presidente de misión que va a tener un amor muy fuerte por el país. Va a tener un amor muy fuerte por los miembros de la iglesia mexicanos. Y la situación es que cuando se empieza a grabar la situación, hermanos, de la revolución, van a tener que retirarse otra vez, hermanos, en 1913. Y posteriormente, si nos percatamos en el espacio del tiempo, se va a reabrir en junio de entre 1921 y 1922. Entonces, estamos hablando de que en la primera vez que se cierra la misión, tenemos 12 años donde se pierde el contacto con la cabecera de la iglesia en Utah. Y en esta segunda ocasión por la Revolución Mexicana, estamos hablando de entre alrededor de 8 o 9 años donde se va a volver a perder el contacto. Sin embargo, Rey Lucero Prat va a tratar de mantener este contacto por medio de correo electrónico. Entonces, vamos a tener, hermanos, que se va a volver a abandonar entonces en la Revolución Mexicana la iglesia. Hay muchas historias alrededor de lo que pasó. Un caso muy conocido es el Rafael Monroy. Rafael Monroy porque fue una víctima precisamente de la revolución al negarse ante el ejército zapatista a negar el ser miembro de la iglesia. Y entonces lo fusilan junto con su consejero. Él era presidente Rama. Vamos a tener entonces, hermanos, que para 1921 regresa el presidente Rey Lucero Prat a México con algunos misioneros. Pero el problema va a ser que reabre la misión en 1921 y 22. En 1922 va a hacer algo muy importante, que va a organizar el distrito, el primer distrito en el país, que no tiene que ver nada con las colonias de miembros de la iglesia anglosajones. Este distrito va a estar presidido por 3 personajes que van a ser súper importantes en este problema de la tercera convención. Va a ser Isaías Juárez como el presidente del distrito, Abel Páez como su primer consejero y Bernabé Parra como el segundo consejero. Yo les recomendaría que estos 3 nombres no los olviden, porque son nombres muy importantes, hermanos. Pero va a dejar organizado este distrito. Para 1924 se le manda a abrir una misión la misión de Argentina. Entonces, el presidente Prat va a tener que ir a abrir la misión argentina, pero al mismo tiempo va a continuar como presidente de la misión mexicana. Que esta misión mexicana abarcaba lo que era el sur de Estados Unidos y todo el país. Entonces, vamos a tener, hermanos, que se van a retirar, pero va a tratar de mantener contacto por medio de correo, hermanos. Ustedes saben que pues hoy en día tenemos estos grandes medios, pero por medio de correo, y estamos hablando, hermanos, de la primera mitad del siglo XX, donde todavía no tenemos una revolución, apenas cuajó la estabilidad, pero seguimos por ahí todavía con problemas en México. Entonces, esto va a ser, hermanos, que se vuelva un tanto complicado y el presidente Prat, Rey Lucero Prat, va a delegar la mayor parte del peso de la iglesia en el distrito. Básicamente, lo que es la presidencia de distrito va a tener el gran peso de lo que es administrar, organizar y dirigir la iglesia en el país. Y no es como ahora, hermanos, que pues muchos de ustedes creo que lo tienen bastante claro,
que vamos para una parte de la Ciudad de México y hay una capilla. Estamos hablando que, entendiendo que la iglesia tuvo éxito sobre todo en las clases pobres, principalmente campesinos e indígenas, tenemos que tener claro que estas congregaciones van a estar esparcidas en los pueblitos del centro del país. Entonces, eso va a hacer que obviamente la comunicación sea más difícil, va a hacer también que la supervisión se complique, que la organización sea pesada. Pero al final estos hermanos van a hacerlo con mucha fe, con mucho esfuerzo y van a dirigir la misión de lo que es la iglesia de esta manera. Sin embargo, hermanos, vamos a tener otro pequeño problema. Para 1926 va a surgir el famoso conflicto cristero. Ustedes deben de saber, hermanos, que el conflicto cristero fue un conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, pero que va a tener sus repercusiones en todas las religiones. Por ejemplo, el gobierno mexicano va a tener una fuerte, digamos, van a decir que es anticatólico, pero no es antijerárquico. O sea, ellos van a tener un problema muy fuerte que arrastran desde el siglo XIX con la Iglesia Católica. Ajá. Entonces, uno de los aspectos que va a afectar muchísimo a la Iglesia es que se va a establecer dentro del Código Civil la prohibición de ministros extranjeros. No puede haber ministros extranjeros que dirijan o estén al frente de una iglesia. Esto va a complicar mucho las cosas, sobre todo en la iglesia, porque resulta que la cabeza en la iglesia, que es el presidente de misión, pues no es mexicano. Entonces eso va a complicar todavía un poco más las cosas. Vamos a tener la situación, hermanos, de que prácticamente vamos a tener poco después el cambio, porque va de presidente de misión y va a cambiar a lo que va a ser, bueno, se retiran, esto es importante, con la guerra cristera, hermanos, se van a retirar todos los misioneros. Entonces, si antes el distrito se apoyaba con los misioneros norteamericanos, con la guerra cristera quedan expulsados los misioneros y entonces ahora sí, los líderes del distrito y los líderes locales de las ramas van a quedar básicamente a su suerte. Vamos a tener, hermanos, la muerte de Rey Lucero Prat para 1931. Y vamos a tener la sucesión de Antoine Ravens en la presidencia de misión. Sin embargo, vamos a tener la característica de que Antoine Ravens no va a visitar la misión mexicana. Básicamente, hermanos, en este sentido, él se va a encargar a la misión mexicana del sur de Estados Unidos, ni siquiera va a mantener comunicación con la iglesia en México ni por correspondencia. Entonces, tenemos la situación de que se murió el presidente de la misión mexicana que tanto querían los miembros de la iglesia. Vamos a tener la situación de que se expulsan a los misioneros y aparte vamos a tener el problema de que el nuevo presidente de misión no tiene ningún interés por la misión mexicana pasando el Río Bravo. Entonces, básicamente, hermanos, vamos a tener una misión que va a quedar abandonada, hermanos. Y entonces aquí dígame, hermano. ¿Puedo comentar algo? Sí, hermano, diga. Sí, nada más para comentar y tal vez una anécdota de cómo era la presidencia de Rey Lucero Prat. Claro. Dicen los historiadores que cuando llegaba a algunos pueblitos, la gente lo recibía con pétalos en el piso. Sí. De hecho, fíjense, cuando yo estuve en la misión, yo estuve en un pueblo llamado Ciudad Madera, y como mi líder de distrito está en un pueblo llamado Matachic, resulta que Matachic, Temozachic, todos esos pueblitos, Guerrero en la sierra, fueron los pueblos donde hubo una explosión de miembros de la iglesia. Y se habla mucho del señor Prat. Gente que no era miembro de la iglesia me decía, no, pues nosotros recordamos mucho al señor Prat, y el señor Prat era alguien amadísimo, incluso para los no miembros de la iglesia. De hecho, en pueblitos como Matachic, hay mucho respeto hacia los misioneros, un respeto increíble,
pero como anécdota también les comento, llegábamos a una casa a tocar una puerta y cuando le dábamos el folleto, pues ya la gente tenía su vasto colección de folletos, ¿no? De charla 1, charla 2, charla 3. Entonces la gente ya estaba súper evangelizada. Y por ahí, cuando fui a Ciudad Chihuahua, nos comentaban los hermanos que en los años, por ahí de los años 50, todos los miembros que se bautizaron en esos pueblos migraron a Ciudad Chihuahua. Pero el señor Prat era amadísimo. Incluso en los otros pueblos se sabía de él. Entonces, hermanos, vamos a tener esta situación. ¿Por qué? Y es importante que hermano Agrícola Lozano haga este comentario, porque Rey Lucero Prat, si bien hubo un punto en el que ya no pudo estar muy presente en la misión mexicana, él tenía una gran confianza en la iglesia mexicana, tenía una gran confianza en el distrito, y él alentó mucho ese liderazgo local. Sin embargo, tenemos la situación con Anton R. Ivins, el cual no se va a preocupar, hermanos, y entonces vamos a tener que aquí vamos a tener el origen de las convenciones lamanitas, hermanos. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque, bueno, como aquí se los puse, las convenciones, hermanos, lamanitas, que van a ser más, por eso la otra se llama tercera convención, hubo 2 convenciones antes, van a ser una serie de reuniones efectuadas por líderes de la iglesia mexicanos, hermanos, esto es, presidentes de rama, originalmente toda la presidencia del distrito, Isaías Juárez, Abel Páez, Bernabé Parra, y ¿cuál va a ser la situación que ellos van a solicitar? Por la situación que había con las leyes mexicanas, ellos van a empezar a solicitar un presidente de misión que sea literalmente de raza mexicana. Esto va a ser importante, hermanos, porque de aquí se han desprendido muchos malos entendidos. La tercera convención en realidad no va a ser una organización cismática como tal, en el sentido de que se va a separar completamente de la iglesia. Se va a separar, pero va a tener sus asegúnes. Entonces, yo aquí, hermanos, voy a señalar cuáles son las reuniones que han tenido. Tengo que aclararles que para poder llegar a esto tuve que leerme a Lamont F. Tolis, que es también obligado, Historia del Mormonismo en México, el libro del presidente Agrícola Lozano, y otro libro muy interesante de el hermano Gómez Páez, el dueño del Museo de Historia del Mormonismo en México y que se lo llevó a Estados Unidos, un libro llamado Las Convenciones Lamanitas de la Luz, de la Oscuridad a la Luz. Y todos tienen ciertas visiones. Yo aquí, por razones de que datos menos confusos, seguí decidir la propuesta que da el presidente Agrícola Lozano, y el presidente Agrícola Lozano nos maneja así, que hubo una reunión preliminar el 5 de enero de 1932, donde la presidencia de distrito, junto con las ramas que componían la misión mexicana, van a solicitar, mandar un correo, una carta más bien, porque correos hoy en día ya suena más a internet, una carta donde le solicitan a la presidencia de la iglesia un presidente de misión mexicano, porque pues, Anton R. Ivins nunca visitó. Esto va a traer como consecuencia, hermanos, que precisamente para 1933, si no estoy mal, va a venir, no, 1932, febrero de 1932, va a venir el presidente de misión Anton R. Ivins por primera vez a México, acompañado del apóstol Melvin J. Ballard. ¿Con qué propósito, hermanos? Vienen al centro de México a llevar la primera y la única visita que va a tener el presidente Ivins en toda su gestión. Aquí va a ser muy interesante, hermanos, porque cuando llega el presidente Ivins, se asombran de la forma en la que los líderes mexicanos llevaban la iglesia. A pesar de este abandono que habían ya vivido en varias ocasiones, a pesar de esta lejanía que habían tenido con el presidente Rey Lucero Prat por la misión argentina desde 1924, si aquí notamos ya pasaron alrededor de unos 8 años, otra vez, y entonces vienen a supervisar y vean lo que dice la respuesta que da el presidente Ivins. Él les dice lo siguiente: fuimos a su escuela dominical, la cual se condujo de una forma muy parecida a la de nosotros y muy bien hecha sorprendentemente.
El día 16, martes, nos reunimos con los líderes de la rama y a las 6 p.m. Nos reunimos en Portales, la rama de la Ciudad de México, hermanos, que era la rama que existía en ese entonces. Dice, se habló con respecto a la creación de una capilla en la Ciudad de México. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Deseaban un lugar donde tal vez 1,500 gentes pudieran reunirse en conferencia. Y dice el presidente Ivins, ellos piensan que pueden hacer todo el trabajo ellos mismos y juntar una cantidad bastante grande de dinero por solicitud. Y dice el presidente Ivins, viniendo en este tiempo, es refrescante ver a un grupo de gente que no tiene temor de asumir tal proposición. En pocas palabras, era gente que a pesar del corte de contacto, se había mantenido muy bien organizada. No habían variado la forma en la que la iglesia se conducía y aparte era tanto el fervor que tenían que le propusieron al presidente de misión y al apóstol Ballard, les propusieron que ellos podían juntar dinero para construir una capilla. Ahora que estamos en tiempos que se nos habla tanto de la autosuficiencia, sí quiero que notemos, hermanos, este fervor y esta actitud de los miembros de la rama de la Ciudad de México y de los miembros, ¿no? Entonces, fue muy positiva. Sin embargo, les hace la aclaración el presidente Ivins. Les dijo lo siguiente, que un presidente de misión era el representante de la primera presidencia a la misión y no el embajador de esta a la primera presidencia. Además, informó a los miembros mexicanos que el levantamiento de peticiones del tipo que habían enviado a Lago Salado estaba fuera de orden. Entonces, ellos lo atribuyeron a que esta petición que habían hecho los líderes de la Iglesia mexicana era por cómo es el sistema político mexicano. Sin embargo, lo que se les pidió fue, dice el presidente Ivins, les aseguró que con la inspiración del Señor, la primera presidencia llenaría sus necesidades en el tiempo oportuno. Mientras tanto, los santos mexicanos estaban obligados a apoyar al presidente de la Iglesia en sus decisiones y acciones. Entonces, esto fue lo que sucedió posterior a la reunión preliminar del 5 de enero. Sin embargo, a pesar de esto, hermanos, vamos a tener ahora sí lo que va a ser la primera convención, que se va a llevar el 3 de abril de ese mismo año, poquito después, hermanos. La visita del presidente Ivins y de Elder Ballard fue en febrero, para abril se estaban reuniendo otra vez y vuelven a mandar otro comunicado solicitando un presidente de misión de sangre mexicana, por lo cual queda claro que el encuentro que tuvieron tanto con el presidente de misión como con el apóstol no logró de alguna manera causar un impacto en ellos. Entonces, vamos a tener, hermanos, que también posterior, casi un año después, un poquito más, se va a llevar a cabo la segunda convención. Sí tengo que aclarar que hasta este momento, hermanos, la convención estaba organizada por la presidencia de distrito y a ella se adhirieron los presidentes de rama que había en todo el centro del país. Entonces, siguen solicitando en la segunda convención, vuelven a mandar otro correo solicitándole a la iglesia que por favor les mande un presidente de misión de raza mexicana porque el presidente Ivins no está presente porque hay un abandono. Hay que recordar aquí, hermanos, que como es la iglesia, como nos manejamos, hay que recordar que los cargos locales, como lo sabemos, estacas, tal vez estoy a 70s, son cargos donde obviamente no recibimos pago y por lo tanto, tanto el presidente Juárez como el presidente Páez como el presidente Parra tenían que apartar tiempo para poder visitar a las diferentes ramas esparcidas en diferentes partes del centro de México. Entonces, hoy en día, pues nada más nos tenemos que mover tal vez en camión media hora, una hora, pero en esta época, hermanos, pues había que trasladarse de pueblo en pueblo. Y eso era lo que dificultaba mucho las actividades del distrito y por lo cual ellos estaban convencidos que había que tener un presidente de misión mexicano, ¿no? Sin embargo, hermanos, vamos a tener la situación, bueno, antes de pasar esto del indigenismo mexicano, porque lo tenemos que explicar, de que vamos a tener esta situación, hermanos, y
vamos a dejar un poquito lo del siguiente presidente de misión, porque aquí quiero explicar algo, hermanos. ¿Y por qué hablar un poquito de esto? Porque los diferentes estudios que hay de miembros de la iglesia, no miembros de la iglesia, todos achacan que este problema del cisma, de la tercera convención, va a surgir simplemente por el nacionalismo mexicano. Yo personalmente pienso que sí influyó, pero que no es la causa. Una de las causas que yo señalo para que se diera esta situación es precisamente el abandono que van a tener sistemáticamente la iglesia mexicana y que van a ser dejados a su suerte durante mucho tiempo, hermanos. Entonces, para esto sí sería importante explicar que la cuestión indígena, hermanos, aquí va a entrar mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros de la iglesia son indígenas, la mayoría, hermanos, y aparte de ser indígenas son campesinos. Entonces, tenemos una situación, hermanos, donde el Estado mexicano, desde la Nueva España, que no era todavía mexicano, pero el Estado novohispano, van a tener una política, primero la colonia, de segregación. Van a mantener a los indígenas apartados en ciertos sectores, donde van a pretender no tener mezcla, pero se va a dar. Vamos a tener la guerra de independencia, hermanos, que básicamente el estatus de los indígenas no va a pasar de ser sujetos que no van a ser reconocidos más que como campesinos. O sea, no va a haber una preocupación del Estado mexicano por qué vamos a hacer con la población indígena, que es la gran mayoría del país. Nada más voy a decir esto y me paso ahí porque ya serán cuestiones muy históricas. Todo lo que se discute durante el siglo XIX sobre el Estado mexicano, la República restaurada, el liberalismo mexicano, todo eso, hermanos, es cuestión de elites. Pero en la realidad, la población principal del país es principalmente indígena, campesina, rural. Entonces, para la época del Porfiriato, hermanos, sabemos que sufrieron mucho los grupos indígenas, grupos como los yaquis, los mayos, no van a tener muchos derechos. Y entonces vamos a tener que con el Estado moderno, revolucionario, va a tomar otra actitud del gobierno, el Estado mexicano. Esto es, se va a buscar, hermanos, la integración del indio, ¿sí? Y esto es muy importante. El Estado mexicano, cuando cree la SEP, va a crearla con la intención, y aquí es muy importante José Vasconcelos, de crear una identidad nacional, hermanos. Nos pasamos todo el siglo XIX de hablar de un país como México, pero realmente nunca se procuró una identidad nacional. Para el siglo XX vamos a tener, con la creación de la SEP, el primer proyecto de integración nacional y de construcción de la identidad nacional. ¿Pero qué tiene que ver esto? El gobierno mexicano, hermanos, cuando se percata, después de la revolución, desde Vasconcelos, que la mayor parte del país no corresponde a lo que ellos buscan, porque la mayor parte del país es agrícola, es indígena, entonces crean algo llamado las misiones culturales. ¿Qué son estas misiones culturales, hermanos? Es una serie de, un proyecto que hizo el gobierno, donde se trata de imitar las misiones religiosas católicas y se mandan maestros para, digamos que, enseñar las buenas nuevas de la civilización a la población indígena. Y se va a crear lo que es la Casa del Pueblo, hermanos. Las casas del pueblo van a dar origen a las normales, rurales. ¿Qué se va a pretender con estas misiones culturales, hermanos? Principalmente la integración de los indígenas, de los campesinos, a la vida económica del país. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano, hermanos? Va a tratar de eliminar la lengua indígena. O sea, va a empezar una campaña, hermanos, férrea de eliminación de las lenguas indígenas, de la vestimenta indígena. Va a tratar de desaparecer culturalmente a los indígenas y va a tratar de crear un campesino homogéneo que responda a la identidad nacional. Esto es importante porque desde la creación de la SEP, desde José Vasconcelos, de los años más o menos 20, se va a empezar todo un proyecto de homogeneización, un proyecto nacionalista, hermanos. Esto va a coincidir, hermanos, precisamente
con lo que va a ser conocido como el lamanismo mexicano. ¿Por qué el lamanismo mexicano, hermanos? Ustedes y yo sabemos, hermanos, que la Iglesia, el Libro de Mormón, el Evangelio, nos han enseñado, sobre todo por medio del Libro de Mormón, cuál es el origen de los pueblos de la América. Principalmente, sobre todo en esa época, hermanos, sobre todo de México. Sí quiero comentar que los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia van a considerar que los lamanitas como tales, aparte de estar en Norteamérica, están en México. Anexos, Centroamérica, Sudamérica. Así es como se manejó un buen tiempo. Entonces, nosotros, hermanos, con el conocimiento que tenemos del libro Mormón, bueno, aunque hoy pasan cosas que no voy a comentar porque no van al caso, la iglesia va a ver en México el poder cumplir precisamente las profecías del libro Mormón de restauración de los lamanitas. Y fíjense, cuando viene uno de los misioneros que viene, de los líderes que viene a México, que se llama Milton, no sé, H. Pratt, él dice lo siguiente, cuando va a los diferentes pueblos del centro, dice, a Cantla, que ahí está mal escrito, se encuentra al este de Ozumba, al noroeste de San Juan de Guadalupe, con sus plantaciones inmensas, y al noroeste de Tecalco. Chimal, un poblado lleno de peras y flores, se encuentra al sur. Estos pobladores están alrededor de Ozumba. Ozumba va a ser un lugar importante, hermanos. Y aquí viene lo interesante. Y lo que hace más interesantes para nosotros que cualquier otra cosa es que todos son poblados indios. Sus habitantes son lamanitas israelitas, ya que corre muy poca sangre blanca entre ellos, con excepción de aquí Ozumba. En los otros pueblos, usualmente, y esto es importante, hermanos, hablan mexicano o náhuatl en vez de español, aunque pueden entender a ambos y hablar ambos. Nosotros también tenemos dos congregaciones en Tierra Caliente, una en Coahuistla y la otra en San Andrés de la Cal. Hermanos, de hecho, esto es importantísimo porque hay que entender que nuestros primeros miembros de la iglesia fueron hablantes de náhuatl, indígenas, de los cuales descienden muchos. Por ejemplo, un caso que es no lo voy a sacar aquí, pero un caso muy importante va a ser el de Narciso Sandoval, que ustedes han de conocer. Narciso Sandoval, mi esposa es conversa de la iglesia y resulta que Narciso Sandoval está emparentada con ella, fue presidente de del barrio o de la rama Ometosla en Cholula, Puebla. Y lo que comenta el presidente Agrícola Lozano es que él era un hablante de náhuatl. Toda la gente en estas zonas, hermanos, tenían esa característica y esto obviamente va a emocionar mucho a los líderes de la iglesia cuando lleguen a predicar. Entonces, hermanos... de hecho, perdón, maestro. Sí, hermano, diga. Narciso Sandoval y mi papá fueron compañeros en la misión. Y yo hasta donde sé, su papá tiene una gran admiración por Narciso Sandoval. Así es. Yo lo conocí a él siendo yo niño, todavía lo conocí. Y su papá, precisamente el presidente Agrícola Lozano, lo nombra un gran teólogo. De hecho, su nieto, también que se llama Narciso Sandoval, hasta hace unos 4 o 5 años él era el obispo del barrio San Gabriel Ometosla en Cholula. Entonces, imagínense, hermanos, todo el legado. O sea, en verdad, hermanos, tristemente, eso es algo que casi no sabemos, que no conocemos. Tenemos la hermosa historia de los pioneros, pero desgraciadamente esta historia local, hermanos, casi nadie la conoce, la maneja. Y los grandes que la manejaron, que fue el presidente Agrícola Lozano, que fue precisamente Abel Páez, lo que nos queda de ellos es el libro del presidente Agrícola Lozano, la documentación que hoy en día, gracias al hermano Agrícola Lozano presente hijo aquí, sé que ahora está allá en el templo de San Juan de Aragón, en la oficina de historia de la iglesia. Pero bueno, hermanos, regresando a la materia, vamos a tener en este caso, hermanos, precisamente, en esta cuestión de irle a predicar a los lamanitas y de que se va a buscar que los miembros indígenas se empiecen a conocer así como los descendientes de los personajes del libro de Mormón, vamos a tener un personaje muy interesante que es Margarito Bautista. Este personaje tiene muchos contrastes, hermanos. Es amado y odiado. Yo todavía, hermanos, se los voy a poner así. Cuando fue obrero del templo, yo en el año 2005, que he regresado de mi misión, me encontré con 2 hermanos de la época, ya viejísimos, hoy en día ya fallecieron. No voy a decir quiénes son. Y yo en esa época, hermanos, que había leído el libro del hermano Agrícola Lozano,
que apenas iba a empezar la licenciatura, y pláticas que tenía yo con mi mamá, yo le digo, oye, hermano, ¿y usted qué piensa? A uno, les dije por separado, de Margarito Bautista, y los dos por separado me contestaron lo siguiente. Además, quiero que chequen esta declaración. Él fue mal comprendido, se actuó injustamente con él, y como obreros, hermanos, los dos o los tres por separado, pero vestidos de obreros del templo. Les dije, ¿por qué? Es que él quería lo mejor para nuestra nación y para nuestro pueblo. Yo dije, no, pues no entiendo por qué no. Me dijeron, lo único que me dijeron, no volví a preguntarles más el tema. Margarito Bautista, hermanos, es un personaje que nació, como ustedes deben de saber, en un lugar llamado Atlautla, sobre todo para hermana Lima, que está aquí presente. Él nació en Atlautla, y también, hermanos, se sabe que era hablante de náhuatl. Eso por lo menos nos lo señala, ahí, la vista se va perdiendo. Hugo Cruz Varela, un historiador que escribió sobre la vida de Margarito Bautista, tiene la tercera parte de su tesis dedicada a Margarito Bautista. Y bueno, él nace en Atlautla, hermanos. En el año de 1901, él se bautiza en la iglesia. Por una serie de eventos que él tuvo. Por ejemplo, él se enferma muy gravemente y le llevan a los misioneros, y con la bendición que dan los misioneros él sana y decide bautizarse. Y se vuelve un entusiasta miembro de la iglesia, o sea, férreo, hermanos. Ahora sí lo voy a decir así, ardoroso, ardiente miembro de la iglesia. Con él es un caso muy interesante, hermanos, porque no hay registros de que él tuviera formación oficial. Se sabe que llegó a tener contacto con iglesias protestantes, se sabe que le encantaba la forma en la que discutían en estas iglesias protestantes, y él se sintió muy atraído por esa situación. Entonces, nos imaginamos, hermanos, que él tuvo una formación extraoficial. Yo no sé si alguien tenga conocimiento de, por lo menos yo cuando investigué no encontré nada, una formación más oficial, pero lo que va a ser interesante con él es que va a ser miembro de la iglesia tan dedicado, hermanos, que precisamente va a venir Amon Emetini, una autoridad norteamericana que va a ser enviada a México, y va a estar tan impactado con Margarito Bautista que aquí va a suceder algo muy interesante, hermanos. Lo va a citar a él y a su esposa en 1903 en una casita de adobe, allá en Atlautla, y les voy a leer literalmente, les voy a leer lo que dice literalmente. Permítanme tantito, nada más déjenme, 537, ok. Dice, y después de enseñarles lo sagrado y comprometiéndoles con fidelidad, el presidente Ivins, quien visitaba la misión, llevó a cabo la ordenanza del sellamiento del matrimonio por tiempo y eternidades. Esto es muy interesante, hermanos, porque cuando dice que se le enseñó lo sagrado, y teniendo en cuenta que habían pasado 2 años y no habían salido de esta zona, Margarito Bautista al parecer le fue dada la investidura en una casa de adobe. Ese es un caso muy interesante, hermanos, porque desde la demolición de la casa de investiduras en el siglo XIX, no se había dado una cuestión de, o por lo menos que esté registrada, de que alguien se le invistiera fuera de un templo. Y aparte se le sella. O sea, fue un personaje que impactó tanto que decidieron hacer esto. Y entonces, parecer le dan la investidura y lo sellan con su esposa. Entonces, este es un dato muy, muy curioso e interesante. Posteriormente, hermanos, Margarito Bautista y su esposa se mudan a las colonias mormonas en 1903, y entonces en 1910 se muda Margarito Bautista a Salt Lake City. Y dura ahí, hermanos, desde 1910, regresando intermitentemente, pero yéndose otra vez, hasta 1922. Se aventó 12 años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Cuando él se encuentra allá, se hace muy amigo de Rey Lucero Prat. Y Rey Lucero Prat, teniendo una estima muy fuerte por él, le dice, estando allá, que por qué no escribe un libro
sobre la historia de la iglesia, o sea, tratando de compaginar la historia de México, que también va a ser el gran pionero, con el Libro de Mormón. Esto va a ser muy interesante, hermanos, porque va a ser impulsado por el mismo rey Lucero Prat. Y básicamente, hermanos, va a regresar a Estados Unidos y posteriormente va a regresar en 1934 a México, preocupado. ¿Por qué? Porque resulta que mientras está allá, muere el rey Lucero Prat, escribe su libro, hermanos, tarda 5 años en escribirlo, y cuando lo presenta a la iglesia para que Deseret se lo publique, le encargan a Harold W. Pratt, que va a ser un personaje importante, que lo lea. Y Harold W. Pratt le dice, no lo publiques. No lo publiques. Entonces hay un rechazo a publicación, por lo cual Margarito Bautista se siente muy lastimado y se regresa a México. Este libro, hermanos, se llama La Evolución de México. Tiene más título, pero no voy a decir porque es largo. Y lo va a publicar en 1935. El libro, hermanos, lo estuve buscando, no lo encontré en ningún lado hasta que se me ocurrió ir a la UNAM, y de puro milagro encontré en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas el libro de Margarito. Entonces, como loco, me puse a fotocopiarlo y a desayunárselo, ¿no? Entre comillas. Y ahí está, Javier, ahí está todavía. Ahí sigue, hermano. Aparte, yo le saqué una fotocopia. De hecho, el Museo de Historia del Mormonismo en México me proporcionó, que lo voy a explicar ahorita, las cartas de la tercera convención con la iglesia, me proporcionó toda la literatura de Margarito Bautista posterior a su salida de la iglesia, pero lo encontré en la UNAM, en Históricas. Para que sepan, para quien tenga el deseo de conocerlo, conózcalo. El asunto, hermanos, es que el libro fue visto por Harold W. Pratt como problemático. ¿Cuál fue el problema con el libro? Uno, el libro va a ser totalmente teología lamanita, hermanos. Lamanita indígena. Sí se los voy a decir, hermanos, es el primer libro, por lo menos en español, no sé si los norteamericanos lo habían intentado hacer antes, que intenta compaginar la historia de México con el Libro de Mormón. Es el primero. Y de hecho, el libro va a tener tanto impacto que va a influenciar en todos. Aunque no lo entendamos ahorita, va a influenciar en todos los que siguen. ¿Qué va a tener el libro, hermanos? El libro va a tratar de hacer un compaginamiento, como ya les dije, de la historia antigua de México con el Libro de Mormón, porque Margarito Bautista tenía una preocupación. Había una preocupación. Él había visto el México revolucionario, el México porfirista, revolucionario y posrevolucionario. Entonces, ¿cuál era la gran preocupación de Margarito? ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? Porque el Libro de Mormón habla que va a despuntar los lamanitas. Y entonces, su libro, hermanos, se va a dedicar a tratar de demostrar precisamente que básicamente, hermanos, es el tiempo de los lamanitas. Voy a compartirles alguna de las cosas, dejen nada más encontrarlo, que va a poner Margarito Bautista en su texto. Por ejemplo, él se va a preocupar por establecer el origen de los progenitores del continente, no solo de México. Él quiere mostrar que es de todos los continentes, de todo el continente americano. Entonces, les voy a compartir un poquito, algunos segmentos del texto de Margarito Bautista para que veamos qué pasó. Él decía, fíjense acá, ok, esto ya lo sabemos. Por ejemplo, él decía, nuestra tierra es una tierra prometida y por lo mismo, la más bendecida de todas las naciones en el mundo. Esta tierra está predestinada para ser tierra de libertad. Entonces, aquí es donde empezó lo peligroso para Harold W. Pratt. Dice aquí, de que México sea el grupo lugar principal en estos últimos días y permítanme tantito, es que me tapa un poquito, ahora sí, bueno, y va a desempeñar uno de los papeles más importantísimos de las Américas. Ya lo veremos con claridad en un futuro no muy lejano. Esto lo puedo minimizar, qué bueno. Ok, ahora, fíjense, acá es otra parte interesante. Decía Margarito Bautista en su libro, el destino predestinado y bendecido para México y sus hermanas en estos últimos días es de arribar al auge de su destino. Dice él, solamente ayer esta tierra prometida fue la segunda estrella que majestuosamente
alumbró el mundo. Hoy será la primera para alumbrar a las naciones del mundo y guiarlas por el camino verdadero, sacándolas de la confusión eterna en que se encuentran actualmente. Entonces, aquí empieza a tratar de hacer, es un libro largo, hermanos, no tiene nombre de capítulos y aparte, nada más están numerados. Y sí les voy a decir, cuando uno lo trata de leer, es un poco pesado. O sea, tiene una prosa maravillosa, escribe maravillosamente, pero sí es un poco pesado. Entonces, él aquí es el primero que empieza a tratar de hacer la compaginación entre la historia precolombina y México. Y entonces aquí es donde empieza él a proponer. Él decía, nuestro agricultor debe comprender que él constituye el alma de nuestra vida nacional y por lo mismo debe ser un verdadero líder. Y a todo trance conquistar la simpatía de la nación y ser el primer candidato para emancipar la fraternidad y la unificación de nuestra patria. Entonces, aquí la situación, hermanos, que vamos a tener, por ejemplo, él aquí proponía que toda transgresión tiene un castigo y todo castigo tiene sus límites. Entonces, él señala, México ya pagó su deuda. Ya ha inaugurado el comienzo de su prueba futura. Entonces, aquí, hermanos, él empieza a señalar que la conquista, la colonia, el siglo XIX han sido como el castigo que teníamos que pagar por nuestra necedad, por nuestra rebeldía, como Lamán. Entonces, él dice, pero ya se pagó la deuda. Entonces, lo que él empieza a tratar de enseñar, hermanos, no me acuerdo si aquí todavía tengo un poco. Ok, no, ya no. El problema que empiezan a ver, hermanos, ay, ¿cómo estaba esto? Permítanme tantito. Ahora sí, permítanme tantito, hermanos, ahora sí. Entonces, ahora sí, regresando a la presentación. ¿Qué es la situación que vamos a tener, hermanos? Que desgraciadamente, hermanos, Margarito Bautista empieza a señalar y como que, ¿y dónde quedan los norteamericanos? ¿Dónde quedan los gentiles? Y entonces esto es lo que empieza a causar un problema para todos en general, porque de repente se percatan que la idea de Margarito es que son los mexicanos los que van a llevar la batuta en durante el siglo XX. Permítanme tantito, hermanos, que tengo aquí una pequeña fallita. Uy. Ajá. Ok. Disculpen, es que tuve una pequeña fallita. Entonces, aquí se da esta situación, hermanos, donde trata de señalar que los mexicanos son los que van a llevar la batuta en los últimos días, y esto por obvias razones a Harold W. Pratt le preocupa, entonces censura su libro, y esto es lo que va a causar el problema que van a empezar a tener Harold W. Pratt y Margarito Bautista posteriormente. No, permítanme tantito, hermanos. Ahora sí. Ok, entonces, disculpen, es que uno está aprendiendo a usar estos dispositivos y todavía de repente queda un poquito complicado. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a tener? Precisamente, Margarito Bautista, posteriormente a esto, va a tener una influencia en la tercera convención, que ahorita voy a explicar, y va a ser expulsado tanto de la tercera convención, va a ser excomulgado de la iglesia, y va a fundar una iglesia llamada El Reino de Dios en su plenitud, que está en Ozumba, Estado de México, hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, dejándose a un lado, vamos a hablar qué pasa con la tercera convención ya para irnos apurando. Harold W. Pratt, hermanos, es llamado como presidente de misión en 1934 y llega, como él era nacionalizado mexicano, de nacionalidad mexicana, lo llaman para evitar tener el problema con la cuestión de los ministros extranjeros. Sin embargo, cuando él toma posesión como presidente de misión, deja a un lado el liderazgo local, hermanos. O sea, lo margina. Y para todo se le tiene que consultar a él. De hecho, se da la situación de que cuando se quiere hacer la conferencia de Rama en Tecalco, se le pide a una hermana que organice un coro, la Rama de Tecalco. La hermana lo organiza y los misioneros vienen y dicen, oye, no estás autorizado por el presidente de misión para formar un coro, y deshacen eso. También hubo problemas con miembros de la lista que trataron de hacer publicaciones por su parte de material de Estados Unidos que traducían al español
y el presidente de misión las cancela. Entonces empiezan a tener este problema donde de no tener ninguna revisión por parte del presidente de misión, ahora resulta que no pueden dar paso sin consultar al presidente de misión. Y entonces esto va a llevar, hermanos, a que precisamente Margarito Bautista, después de que logra publicar su libro, digamos que empieza a platicar con su sobrino Abel Páez y le dice, oye, vamos a reiniciar los trabajos en la convención. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que desde el 34 al 36, Margarito Bautista, con todo el currículum que traía, era invitado a las ramas, era muy querido por la membresía mexicana, porque era un hombre instruido, era un hombre que buscaba de alguna manera como decirles, ustedes somos el pueblo de la promesa, somos el pueblo de la manita, y entonces esto empieza a hacer que de alguna manera él tenga una influencia en su sobrino. Su sobrino, porque Isaías Juárez no quiere llevar a cabo la tercera convención, puesto que ya está el presidente Prat, convence a su sobrino, convence a Bernabé Parra. Sin embargo, Bernabé Parra después se hace para atrás y le avisa al presidente Prat que se va a llevar a cabo la tercera convención. Y esta se va a celebrar, hermanos, el 26 de abril de 1936. Y aquí es donde tengo que hacer la aclaración. ¿Cuál era el propósito de la tercera convención? El propósito de la tercera convención, hermanos, que se va a reunir Abel Páez, se van a reunir varios, bueno, ahorita voy a mostrarles cuáles, era nombrar una comisión, hermanos, para que fuera esta comisión directamente a Lago Salado a llevar la petición a la primera presidencia de que se llamara un presidente de raza mexicana. Eso es lo que iban a llevar. Margarito Bautista, les digo, promueve a su sobrino para que lleven a cabo esta reunión, y entonces Abel Páez y Bernabé Parra la van a organizar, pero Bernabé Parra se va como echar para atrás. Esto va a tener como consecuencia, hermanos, que Isaías Juárez va a decir, no, esta reunión no está autorizada, y empieza a desautorizarla. Entonces, hay muchas ramas que dicen, no, pues queremos asistir a la tercera convención, y entonces vamos a tener una gran cantidad de ramas, no me acuerdo si aquí están, no las tengo aquí señaladas, pero sí es una gran cantidad de ramas, hermanos, entre Hidalgo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, que van a asistir a esta tercera convención en Tecalco. Y entonces aquí va a empezar un conflicto, hermanos. Esto es, el presidente Prat no va a asistir a la tercera convención, pero va a llamar a Abel Páez para que se reúna con él. Abel Páez se va a reunir con él y con el presidente de distrito, que es el presidente Isaías Juárez, y entonces, después de varias discusiones, Juárez se siente molesto porque se saltaron su autoridad, y ya después de platicar, llegan a un acuerdo donde, según los convencionistas, el presidente Prat quedó de llevar él directamente a la primera presidencia la petición. Sin embargo, posterior a eso, resulta que le piden al presidente, a Abel Páez, que en Tecalco, que vaya con ellos a las conferencias que hacen las ramas, y en cada conferencia de rama le piden que él pase a hablar, pero parece ser, según lo que dice el testimonio de ellos, que empiezan a señalar que el presidente Páez reconoció su error, y por lo tanto se acababan todos los trabajos de la tercera convención. Esto va a llevar a dimes y diretes, y va a llevar, hermanos, a que precisamente empiecen conflictos muy fuertes, principalmente entre Prat, el presidente Harold Urul Prat, el presidente Isaías Juárez, contra Abel Páez y Margarito Bautista. Tengo que señalar, hermanos, que cuando se hace estas actas para llevar la petición a la primera presidencia, se pide nombrar a Margarito Bautista como candidato para la presidencia de misión, y Margarito Bautista lo rechaza. Entonces se manda una terna de como entre 3 candidatos, para que de ahí, se supone, solicitaban que la primera presidencia eligiera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos este conflicto que se da, hermanos, y entonces, y esto sí tengo que señalarlo, empiezan a trabajar de formas separadas, hermanos, tanto la tercera convención como la iglesia. Entonces, vamos a tener, hermanos, que
Permítanme tantito. Vamos a empezar a tener diferencias. Por ejemplo, Margarito Bautista, hermanos, va a ser expulsado de la mesa directiva porque cuando él estuvo en las colonias mormonas tuvo contacto con algunas familias que todavía quedaban de matrimonio plural. Pero cuando él se va al Lago Salado, tiene contacto sobre todo con un grupo llamado la Hermandad Apostólica Unida, que es totalmente polígama, y él trata de proponer la mesa directiva que se empiece la práctica de la poligamia, a lo cual la mesa directiva dice no, no porque nosotros, y eso es lo importante, no estamos contra la primera presidencia, de hecho somos leales a la primera presidencia, pero queremos otro presidente de misión. Entonces es sacado de la mesa directiva en 1936 y resulta que en 1937, hermanos, Margarito Bautista es expulsado de la tercera convención. Porque comúnmente se maneja que Margarito Bautista es el que incita, ¿no? A todos estos problemas. Realmente los conflictos más fuertes, hermano, se van a dar en el año 37, porque precisamente es cuando se van a terminar separando de una forma más clara. Por ejemplo, va a haber una visita que van a hacer una autoridad general y un apóstol, y resulta que cuando hacen la visita a México, parece ser que alguien da el pitazo de que eran líderes extranjeros de la iglesia y manda a secretario de Gobernación a unos agentes. Entonces, digamos que la misión mexicana acusa a la tercera convención de haberlo hecho. La tercera convención dice, bueno, que no fueron ellos, y bueno, se empieza a volver muy ríspida la cosa, al punto, hermanos, de que el 14 de febrero tenemos ya para 1967 la separación completa de la tercera convención y de la iglesia. Abel Páez va a quedar como presidente de la misión mexicana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tercera convención, así se va a llamar. Y la tercera convención, hermanos, va a quedar con 800 miembros en total y van a quedar dentro de la tercera convención la rama de Tecalco, Amecameca, Chalco, Ozumba, Atlazalpan, Ometoxtla, que es en Cholula, Puebla, Cuautla, Atlixco, que también es en Puebla, parte de la rama de Tlalpan y lo que va a ser parte de la rama de la ciudad de Puebla. Todos ellos van a quedar en lo que va a ser conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tercera convención. Y dígame, Javier, hermano. Nada más para comentarte y comentar a los hermanos que mi papá estuvo el día de la tercera convención. Sí. Era un niño. Él me lo comentó. Yo creo que haber tenido como 9 o 10 años. Ajá. Y estuvo presente en esa convención. Y mi abuelo simpatizaba con Margarito Bautista. Pero ahí quien lo puso en orden fue mi abuelita. Y no lo dejó venir. Así es. Sí, de hecho, el abuelito de usted era el presidente de rama de ¿cómo se llama? San Marcos. San Marcos. Y la rama de San Marcos se sale. Se sale precisamente por lo mismo. Y sí, al final la familia Lozano terminó no siguiendo a la tercera convención. Y aquí es importante señalar esto, hermanos, porque se van a quedar también con mobiliario. De hecho, lo que va a ser la tercera convención, hermanos, básicamente va a ser una iglesia espejo. Va a seguir todo el orden exacto de la iglesia, pero, y es donde va a estar la situación, van a decir, nosotros somos leales a la primera presidencia, pero desconocemos al presidente de la misión mexicana. Entonces, eso va a ser un caso, por eso digo que es un cisma y no tan como cisma, porque estamos en una época, hermanos, donde se empiezan a crear las iglesias nacionales en México. La iglesia presbiteriana mexicana se separa de la iglesia presbiteriana norteamericana y se crea la Iglesia Nacional Presbiteriana, igual los metodistas, incluso por ahí se crea un proyecto todo raro, dirigido por un hombre llamado el Patriarca Pérez, que fue la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, y que no va a sobrevivir, pero empieza todo esto. Mucha gente, investigadores, dicen, no, pues la tercera convención fue algo similar. No, porque en realidad la tercera convención no va a buscar crear una iglesia mexicana como tal. Lo único que querían era un presidente de misión mexicano. Hay una parte en las actas de
tercera convención donde dicen claramente, queremos un presidente que nos entienda, que conozca nuestras necesidades, porque era claro que Harold W. Pratt no las entendía ni las conocía y muy probablemente tal vez ni le preocupaban. Porque lo que señalaban en las actas de la tercera convención es que la situación estaba tan complicada, hermanos, que muchas ramas habían desaparecido. Entonces, esta posición que tenía el presidente Harold W. Pratt de centralizar toda la organización en él y de que no se moviera, no se moviera un dedo sin que él supiera, díganme, sin que él supiera, estaba generando mucho caos. O sea, ya no podían visitarse entre ellos, ya no podían regular. Entonces, eso, lo que ellos señalan en el documento es que estaba llevando un caos a la iglesia en México. Entonces ellos decían, necesitamos un presidente de misión de raza mexicana, pero aparte también entran los argumentos de somos lamanitas, de hecho, y eso lo voy a decir un poquito más tarde, pero bueno. Entonces, hermanos, vamos a tener que para 1937 se va a excomulgar a Margarito Bautista, Abel Páez, Narciso Sandoval, Pilar Páez y Apolonio Arzate como los líderes de la tercera convención. Y de ahí, hermanos, vamos a tener dos caminos distintos. Pero esto es muy importante recalcarlo. La tercera convención nunca se va a declarar en contra de la primera presidencia ni de la Iglesia de Estados Unidos. Margarito Bautista, por la serie de acuerdos que van a ser sí ya muy profundos, hermanos, él sí se va a separar completamente. Y él sí va a crear su propio grupo, un grupo interesante. Y vamos a tener esta situación, hermanos. La tercera convención va a seguir siendo leal a la primera presidencia. Ahora, vamos a empezar con la materia de la unificación. Vamos a tener, hermanos, que va a llegar un maravilloso, va a llegar Arwell L. Pierce, que no va a ser un gran cambio. Él va a tener una relación excesivamente ríspida con la tercera convención, donde básicamente se van a echar acusaciones, se van a pelear entre ellos. Yo, por ejemplo, tengo un abuelito que era José Rueda Monroy, fue obispo en la Estaca de la Ciudad de México, de uno de los primeros barrios de la Estaca, y a mí me comentaba un hermano que lo conoció, que él lo recuerda peleándose con la gente de la tercera convención y de la iglesia que formó Margarito Bautista. Y en este caso, hermanos, van a ver como un fuego cruzado, no se van a soportar la tercera convención y la misión mexicana. Entonces, va a pasar sin honor y gloria. Pero no es Arwell L. Pierce, pero dijo una tontería, no es cierto, eres una maravilla. El presidente previo a él, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero aquí lo tengo. Pero Arwell L. Pierce, hermano, va a llegar en 1942 y él va a ser un caso maravilloso. Él va a ser un presidente que va a llegar y va a empezar a entender muchas de las quejas que tenían los convencionistas. Por ejemplo, los convencionistas lo que habían solicitado a la primera presidencia, aparte de una misión, de un presidente de misión mexicano, era las mismas oportunidades para prestar servicio en una misión, las mismas oportunidades de tener también un programa de construcción de capillas, y le estaban solicitando a la iglesia que también se les incluyera en un programa educativo, lo cual no pasó. Entonces, Arwell, ¿qué hace? Empieza a mandar a miembros de la iglesia mexicanos a estudiar a BYU, y él es el que inicia las excursiones al templo de Mesa, Arizona. Hay que entender que estamos hablando, hermanos, que en todo ese tiempo no hay templo en México y que desde 1910, que empieza como un poco más fuerte la iglesia, hasta 1942, nunca hubo una preocupación de más por la cuestión del templo con los miembros. Entonces, por otro lado, investiga a los convencionistas y se percata, hermanos, si bien no aprobaba lo que hicieron, se empieza a percatar que muchas de las cosas que ellos señalaban eran ciertas. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? Él empezó a hacer algo muy interesante. Empieza a visitar a las congregaciones y a los líderes convencionistas y él inicia un papel de conciliador, hermanos. Él estaba muy preocupado por reunificar a la iglesia y muchos le decían que no era posible. Sin embargo, hermanos, él empieza a visitar a Abel Páez, a Narciso Sandoval, empieza a asistir a Tecalco en plan solamente de escucha, y posteriormente, cuando se empieza a ganar la confianza de ellos, empieza incluso a
aconsejar. Incluso cuando se empieza a ver Páez, que él está enfermo y probablemente no iba a durar mucho, le empieza a decir el presidente Pierce, piensa en tu gente, porque el presidente Páez, hermanos, es claro que amaba a la gente de la tercera convención, amaba a los miembros de la iglesia y dice, ponte a pensar qué va a pasar cuando tú ya no estés. Aquí se van a pelear por el poder. Y entonces empieza el presidente Pierce a mostrarle al presidente Abel Páez que era necesario reunificar a la iglesia. Y entonces, hermanos, hay una visita del elder David Oman McKay a la iglesia y visitan tanto a la iglesia como a los convencionistas, acompañado del presidente Pierce, y eso empieza a limar asperezas de una forma muy fuerte, al punto, hermanos, de que el presidente Pierce empieza a regresar autonomía a los líderes locales, quita esa estructura tan fuerte, hermanos, de que no se mueve un dedo sin que yo lo diga, y regresa la autonomía a los líderes locales. Obviamente supervisada, ¿no? Pero regresa la autonomía. Y entonces, el paso más importante que da para lograr la reunificación es que logra que se cambie el veredicto de excomunión y solamente se maneja como una suspensión a los líderes de la tercera convención. Y entonces, ya con esto, hermanos, que les estoy hablando que fue de 1942 que él asume la presidencia a 1942-46 que se reunifica la iglesia, fueron básicamente 4 años donde el presidente Pierce fue pacientemente a tratar de limar las asperezas, a ganarse la confianza de los líderes de la tercera convención, a que los miembros de las ramas de la tercera convención vieran que era posible la reconciliación. Y este es yo se los diría, hermanos, es uno de los personajes más importantes para la historia de la iglesia en México, Arthur L. Pierce. Yo creo que la misma altura de los otros hermanos mexicanos que he señalado. Entonces, aquí es donde se lleva la famosa, hermanos, e importante reunificación. El 25 y el 26 de mayo viene el presidente George Albert Smith a la rama, pero de aquí está mal, hermanos, rama de la Ciudad de México, en la capilla de lo que hoy actualmente es la Estaca Ermita, que ustedes ya la conocen, la capilla viejita, hermanos, porque la nueva pues ya es como las que conocemos, de los años 80, 90. Pero en la capilla viejita, hermanos, es donde se lleva a cabo la reunificación. Y posteriormente, hermanos, va el presidente George Albert Smith, que igual como señaló el presidente Lozano con el presidente Pratt, el rey Lucero Pratt en Chihuahua, en el norte, aquí se va a recibir también al presidente George Albert Smith con pétalos, se le va a recibir con cantos, sobre todo, Señor, nuestras gracias. Igual va a haber ahí el discurso de la reunificación. Recordemos que la rama Tecalco va a ser el centro de la tercera convención, va a ser la cabecera. Entonces, va la rama de la Ciudad de México a la Capilla Ermita porque era la de la iglesia y va a la rama Tecalco para terminar este proceso de reunificación, hermanos. Aquí tenemos, que ustedes tal vez ya las conocen, esta imagen tan maravillosa que está hablando Abel Páez a la congregación, que aquí el presidente Lozano, Agrico Lozano Herrera, papá del hermano Agrico Lozano, lo va a detallar de la siguiente manera. Fíjense cómo lo dice él en su libro. Profundamente me impresionó por lo que vi y lo oí, porque lo vi y lo oí, pues cuando Abel Páez se levantó de su asiento y se dirigió al estrado, declarando a la congregación de que Jorge Alberto Smith ciertamente era un profeta de Dios, fue un momento significativo. Nuestros cuerpos temblaron a causa de la emoción y la reconciliación se llevó a cabo. Disculpen por error ortográfico. Si nada más ustedes ven la posición corporal del presidente Abel Páez, se pueden percatar de cómo fue que lo expresó. Y algo que es muy importante, hermanos, señalar que él dijo lo que él siempre había dicho. Él siempre aceptó al presidente de la iglesia como el profeta de Dios. En ese sentido, esto fue muy significativo. Posteriormente, hermanos, va a haber la declaración, cuando está en la rama de la ermita de la Ciudad de México, el presidente George Albert Smith al final va a decir, refiriéndose al conflicto que había habido, aquí no ha habido rebeldía, solo ha habido un malentendido, no ha pasado nada. ¿Cuál es el malentendido al que se refiere? Que la tercera convención solicitaba, cuando le mandó la terna,
que de ahí, de esos hermanos que le mandaba una lista de varios hermanos que la tercera convención consideraba gente digna y especial, le pedían que de ahí él eligiera un presidente de misión. Sin embargo, lo que pasó después de eso, lo que va a señalar, otras personas van a señalar que no, que lo que querían era imponer un presidente de misión mexicano para tener el control de la iglesia. Y ese es al malentendido que se va a referir el presidente George Albert Smith. En realidad, hermanos, lo que yo quiero señalar de esto es que, por ejemplo, va a haber un argumento de la jerarquía, digamos, norteamericana que va a ser influenciada por el presidente Pratt y el presidente Isaías Juárez. Van a señalar que la tercera convención desafió la autoridad de recibir revelación para la iglesia. Por otro lado, ¿qué van a decir los convencionistas? Con toda esta idea que se va a construir, sí nacionalista, hermanos, pero también que se va a construir con el lamanismo, es que ellos van a decir, no, lo que pasa es que nos quieren imponer un colonialismo espiritual. Y entonces ellos van a denunciar que se les quiere imponer la autoridad simplemente por la autoridad. Y ellos señalan, porque aquí es muy interesante, hermanos, mostrarlo, la iglesia, para el momento de la tercera convención, ya iban en su tercera generación de miembros en la iglesia. Y ellos decían, porque Margarito Bautista argumentaba que J. Reuben Clark, el presidente J. Reuben Clark, había señalado en algún momento que la iglesia en cualquier momento iba a crear líderes locales para que la iglesia se administrara de forma local, como ya sucede en otros países. Y decían los convencionistas, bueno, si en otros países ya se administran de forma, digamos, autónoma, ¿por qué nosotros estamos en nuestra tercera generación y siguen sin confiar en nosotros para poder dirigir los destinos de la iglesia? De hecho, hermanos, se los voy a señalar así. Fuera de que el presidente Agrico Lozano Herrera tuvo en su momento a la iglesia a su cargo por la ley, o sea, por la ley, hermanos, que no permitía ministros extranjeros, que en realidad hubiera un líder llamado por la primera presidencia para dirigir a la iglesia en México, no lo hubo en realidad hasta hace unos años, cuando el presidente de ARIA fue el presidente Benjamín de Hoyos. Todo este tiempo, hermanos, las personas apartadas para dirigir la iglesia en México han sido extranjeras. Entonces, o por lo menos de origen norteamericano. Entonces, ellos en esa época decían, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Esa era la denuncia. Por eso quiero que se entienda esto. No era el hecho de el nacionalismo mexicano, fuera los extranjeros, abajo los extranjeros. Vamos a crear una iglesia mexicana nacional mormona. No, no iba por ahí. Hay que entender aquí, hermanos, que tanto el Estado mexicano como la iglesia veían en los indígenas alguien que necesitaba ser redimido. El Evangelio nos enseña que los lamanitas iban a ser restaurados al conocimiento de sus antepasados y que iban a florecer en el desierto. Y el Estado mexicano decía, hay que civilizarlos porque son demasiado salvajes, ¿no? Y porque en algún momento fueron civilizados. Entonces, aquí hay que entender, hermanos, que de aquí, porque yo se los voy a decir, yo creo que como todos ustedes, o la mayoría de ustedes, yo fui formado precisamente con esa férrea identidad lamanita. Yo crecí y he crecido y hasta la fecha me siento lamanita. Y somos generaciones, hermanos, que fuimos formados desde esa época hasta, yo no sé actualmente lo veo un poco decolorado o descolorido, pero todavía 80s, 90s fuimos formados con la idea de somos lamanitas. Entonces, ¿qué pasó con esa identidad de lamanita, hermanos? Perdón, aquí que dejé muy académico, no le hagan mucho caso a esta parte. Bueno, dio un sentido, hermanos, a a toda esta travesía de historia nacional mexicana. Los grupos, sobre todo que se unieron indígenas en la iglesia, entendieron así la cosa. El libro de Margarito Bautista les prometía, y dice incluso Lamont F. Tullis, que incluso los miembros de la iglesia leían más el libro de Margarito Bautista que el libro de Mormón, porque el libro de Margarito Bautista les decía, tú eres de la casa de Israel, tú eres el pueblo escogido, has pasado por un momento difícil, pero llegó el momento de tu redención.
yo todavía recuerdo, hermanos, y tuvo una influencia tan fuerte el libro de Margarito Bautista, aunque ahorita la gente no lo reconozca, hermanos, que va a impactar fuertemente en todos los miembros de esa época, incluso el mismo presidente Agrícola Lozano, dice don Cruz Varela, tenía una gran admiración por Margarito Bautista. De hecho, en su libro de Historia del Mormonismo en México, el presidente Agrícola Lozano señala a Margarito Bautista como el gran astro que se eclipsó para siempre. Ese discurso que va a manejar Margarito Bautista va a ser tan fuerte, tan importante, hermanos, que va a marcar generaciones, porque hasta la fecha esperamos el día que llegue en el que los mexicanos florezcamos como la rosa. Y entonces, de alguna manera, hermanos, esto va a tener influencia, incluso se los voy a poner así. Un presidente destaca que yo tuve cuando era adolescente me decía que una vez se reunieron, tuve una reunión con el presidente Agrícola Lozano, cuando era representante regional, no recuerdo. Y que en esa reunión él les avisó, hermanos, que la iglesia, me decía el presidente, destaca, si la iglesia antes ponía el material y los miembros ponían la mano de obra, les dijo, pues déjenme decirles que ahora la iglesia va a poner mano de obra y material. Y dice mi presidente destaca que toda la gente se emocionó, empezó a aplaudir, y que el presidente Agrícola Lozano, con el carácter que lo recordamos muchos, dice que agarró, le da el puñetazo y dice, no, hermanos, entiendan, cada vez nos estamos volviendo más dependientes de los norteamericanos. Estamos dependiendo cada vez más de ellos. Porque precisamente, hermanos, fue una generación que creía, y ahora sí se los voy a decir, en la autosuficiencia. Ellos estaban convencidos que podían hacer las cosas por sí mismos, que podían construir capillas por sí mismos, que podían llevar a cabo la obra misional por sí mismos, que podían desarrollar todo el programa de la iglesia si se les daba la oportunidad, si la iglesia les da esa oportunidad por sí mismos. Y entonces, aquí es lo que quiero que se entienda. Ni la iglesia ni la autoridad de la primera presidencia del Consejo de los Dos Apóstoles fueron cuestionados, sino que fue cuestionada la legitimidad de operación de los norteamericanos, esto es, de los presidentes de misión no mexicanos de sangre sobre la iglesia en México. Esto es muy importante porque entonces nos saca, hermanos, de una situación. Actualmente nos hablan mucho de la autosuficiencia. ¿Y qué creen? Nuestros antepasados tenían un gran deseo de ser autosuficientes. Increíblemente. Es una etapa de la historia de la iglesia en México, hermanos, que casi nadie recuerda o conoce. Y los que conoce, la mayoría ya se nos fueron. Pero tendría, hermanos, que ser algo que recordáramos más seguidos. Yo les señalo, para mí, no es que la tercera convención haya sido apóstata, cismática. Para mí, la tercera convención estaba consciente de su contexto. Y ante la situación de que los líderes, los presidentes de misión que llegaban, no estaban conscientes del contexto, con excepción del maravilloso rey Lucero Prat, ellos buscaron la forma de lograr esta solución. Ellos querían, hermanos, ansiaban con todo su corazón que la iglesia en México, que el pueblo lamanita, surgiera. Y eso a mí me terminó explicando por qué estos dos obreros del templo, en su momento, hermanos ya muy grandes, me terminaron haciendo este comentario sobre Margarito. Entonces, hermanos, esto sería mi presentación de la tercera convención. Le paso el tiempo al hermano Agrícola Lozano para que él pueda continuar con lo que sigue. Y sí, 1 hora 40 minutos. Bueno, nada más comentarte, Javier, hermanos, que aquí está presente el patriarca Virgilio Aguilar Páez, es el papá de Blanca Lima, que su abuelita era hermana de Margarito Bautista. Wow. Aquí están ellos. Y precisamente, hermanos, yo lo que trato de señalar con ese trabajo es reivindicar a los hermanos en cierto sentido. Hay hermanos, por ejemplo, cuando al nieto de Narciso Sandoval yo le dije, allá en Cholula, obispo, me dice, dígame, ¿usted es descendiente de alguien muy importante? Como que se hizo chiquito, como que ya no quiso seguir hablando del asunto y me dio la vuelta.
porque como que pesa una especie de estigma, hermanos, pero déjenme decirles que yo creo que ha sido la época de la iglesia en la que dio gente más maravillosa, más increíble. Hoy en día, se los digo personalmente, hermanos, tal vez somos muchos profesionistas, que ahora formamos parte de la iglesia, pero creo que nuestra fe no llega ni mínimamente al nivel de la maravillosa fe que tenían estos hermanos como Abel Páez, Bernabé Parra, Isaías Juárez, Narciso Sandoval, incluso, aunque haya tomado una mala decisión al final, Margarito Bautista, hermanos. Yo creo que es algo que tenemos que recordar con un gran agradecimiento. Muy bien, Robert. No, pues Entonces, pues dejo el tiempo a ustedes. Adelante, hermano. No sé si, hermanos, bueno, gracias, Javier. Es increíble la plática y toda la información que nos has compartido. La hemos estado grabando por si después, con tu permiso, nos permite subirla para que los hermanos puedan revisarlo con más detenimiento. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, hermanos, levanten su mano y les iremos dando la palabra. Javier, ¿la podemos subir a YouTube? ¿Tenemos tu autorización? Toda mi autorización, hermano. Okay. Sin mayor problema. Entonces, alguien, hermano Luis Serrano, ¿quiere comentar algo? Sí. Adelante. Bueno, yo nací en 1946. Tuve la oportunidad en San Marcos. Tuve la oportunidad, en primer lugar, de ser bendecido por el hermano Agrico Lozano Bravo. Tengo mi acta de bautismo y me enorgullece. Tuve la oportunidad de conocer a Bernabé Parra. Él fue un tiempo mi patrón, bueno, patrón de mi papá, pero nos permitía ir a trabajar a su rancho. Ganábamos 2 pesos a la semana, pero eran benditos esos 2 pesos porque los entregaba en la casa y ayudaban en mucho. Después nos trasladamos a San Pedro Mártir y mi presidente de rama fue Isaías Juárez. Él era un hombre que conocía a mucha gente importante del gobierno también, y debido a eso hubo pues mucha la iglesia pudo hacer varias cosas. Después nos trasladamos bueno, aquí quiero acotar esto. En 1938 mi papá estaba en la misión mexicana Centro. Estaba dividida en dos misiones, Distrito Central y Distrito del Norte. Y en el Distrito Central estaban varios hermanos, Ricardo Flores, Margarito Taylor, el hermano Anderson en Puebla, Lemuel Flores y John A. Davis en Pachuca, William Jarvis y Marvin Boyce en Tula, Hidalgo, José Serrano, que fue mi papá, y Emilio Regino en Toluca, en el Estado de México. Realmente son cosas que he tratado de juntar. No he podido tener yo el libro del presidente Lozano Herrera, pero lo he querido conseguir o lo quise conseguir, porque también ahí habla algo acerca de mi papá. Y además cuando un comentario en base a lo que era el carácter del presidente Lozano. Me tocó a mí presentar una capilla, la construcción de una capilla en Poza Rica, Veracruz. Cuando hice la presentación y hablamos de lo que tenían que dar los hermanos, que era el 2% únicamente,
el presidente y pues no viene al caso tampoco, pero dijo, hermano Serrano, aunque viniera Jesucristo, aquí no tenemos dinero, somos muy pobres. Bueno, eso tuve oportunidad de comentarlo con el presidente Lozano. Amablemente me hizo que digamos una atención. Comimos en un restaurante allá en Poza Rica, muy rica, todavía recuerdo esa comida, y le comenté lo de la presentación. Bueno, él aparte pues ya conocía a los hermanos de allá. Bueno, al otro día que fue la conferencia, fue tremendo, pero tremendo. Sacó una manzana de esas de California, roja, muy hermosa, y les dijo a los hermanos, hermanos, ven, esta manzana está hermosa y si ustedes la prueban está deliciosa. Dice, esta manzana fue sembrada y cultivada y cosechada en lugares en donde hay nieve, en donde hay mucho calor, en donde el clima es muy, muy difícil, pero la gente que lo cultiva es gente muy trabajadora. Y ustedes aquí tienen todo, porque todo les da el ¿cómo se llama? El clima, y no hacen nada. Son flojos. Hermanos, ustedes son muy flojos. Yo pensé, ahorita que salgamos, van a golpearnos. No, nos respetaron mucho, pero sí les dolió, definitivamente. Ese es mi comentario nada más. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, hermanos, pues la verdad es que yo creo que todos ustedes que tienen todavía recuerdos de esa época, yo creo que sí deberían de tratarlos. Miren, hermanos, ya desgraciadamente hay hermanos que ya se nos han muerto y no han podido juntar todo eso. Yo creo que sería bueno, hermanos, porque estoy viendo que la mayoría son personas que ya tienen bastante tiempo en la iglesia, que como usted, hermano Luis, yo creo que sería bueno que empezaran a escribir sus memorias. Sería muy bueno, porque de alguna manera creo que tenemos que hacer algo por tratar de hacer que se conozcan estas cosas. Personalmente me encanta la historia de los pioneros, la historia de la iglesia, pero siempre queda este vacío. Entonces, muchas gracias, hermano. Perfecto. Me estaban preguntando acerca del nombre del libro del hermano Margarito. Si el libro se encontraba aquí. Miren, el libro se llama La evolución de México, sus verdadero origen y sus progenitores. Está en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí lo pueden encontrar. Si alguien tiene algún conocido que sea estudiante de la UNAM, lo puede sacar. Yo tuve que usar préstamo interbibliotecario para poderlo sacar y fotocopiar. El libro es interesante, hermanos, pero sí es pesadito. Pero creo que si ustedes lo leen, van a encontrar que todos están influenciados por él, todos, los actuales incluso. Pero no hay restricción, hermanos, cualquiera puede ir. Y si se puede rescatar, qué bueno sería. Excelente. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, hermanos, que quisieran compartir? Mi hermana Juanita creo que también quería decir algo, vi su manita levantada, pero no sé si iba a comentar algo. Ya se lo anoté en el chat. Dice...
Federico Lozano es el primer presidente de Estaca mexicano. Okay. Sí, en 1967 Agrico Lozano es el primer presidente de Estaca mexicano, porque había vecinos, había, como dicen, personas de Estados Unidos que eran los que estaban dirigiendo. Y entonces realmente él es el primer presidente de Estaca mexicana. Antes fue Harold Brown. Sí. Incluso, hermanos, les tengo que señalar que una de las razones que ayudó a que el presidente Pierce convenciera a tener los convencionistas fue con la promesa de la estaca, de crear una estaca para la Ciudad de México. Entonces, sí, de hecho, sí, como les comento, mi abuelito José Rueda Monroy fue obispo de, no me acuerdo de qué barrio, en la estaca de la Ciudad de México. De Ermita. Hoy Ermita. Pero, fue su obispo, fue mi abuelito, es mi abuelito, José Rueda. Perdón, me gustaría saber cuándo estuvo en la misión él. En las pláticas de mi papá, él fue su compañero. Sí. Pero no sé exactamente en dónde estuvieron. Fíjese que ese dato no lo tengo, hermano, porque desgraciadamente creo que tendría que preguntarle a la esposa de mi abuelito, que todavía vive. La verdad no lo tengo claro, solamente sé que que su papá era converso, que mi abuelito fue a la misión, y todo eso, pero soy cuarta generación, hermanos. Tengo la fortuna de ser cuarta generación por parte de ellos, pero no tengo claro, hermano, no tengo claro, le mentiría. Tengo que preguntar. Bien, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta. Ajá. Hermano, ¿usted es familiar de Rafael Monroy? Rafael Monroy era... no, hermano, no. Hasta donde yo sé, no, porque la familia Rueda Monroy, por lo menos en parte de mi abuelito, venían de un lugar llamado Villa de Carbón. Ok. En el Estado de México. No tenemos relación con Rafael Monroy, que fue el primer mártir mexicano, por cierto. Sí. ¿Y de la hermana Yolanda? ¿De la hermana Yolanda Rueda? ¿Cuál de las dos Yolandas? Tengo prima de mi mamá y hermana de mi mamá. Yolanda Rueda, que acaba de fallecer, a la hermana de mi mamá. Yolanda Rueda, Bustamante Rueda es mi tía. Yolanda Rueda es mi tía. Lo que pasa es que nosotros pertenecimos al barrio Ermita en 1978 y era barrio Ermita, era la rama Portales, presidida por el hermano, el presidente Luis Landeros. Él era el presidente y ellos pertenecían al barrio, a la rama. Entonces, yo la recuerdo, creo que tenía 2 pequeñitos entonces. Entonces, ahorita que dijo, no recuerdo cuál era su otro apellido. Solamente estuvimos 1 año en ese barrio, en esa rama. Sí, hermana, era mi tía. Era mi tía. Claro que sí. Gracias. Gracias a usted, hermana. Sí, pone la hermana Juanita, Javier, en el chat, que Margarito se alejó de la iglesia, él nunca regresó. No regresó nunca. Él fundó su propia iglesia, que es el reino de Dios en su plenitud. El nombre tiene un sentido, pero no sería muy largo explicar por qué se llama así. Y él creó allá una comunidad que practicaba la ley de consagración y el matrimonio plural. Ahorita ya básicamente abandonados los dos. Sí, pero ya no regresó. Tristemente ya no regresó. Por eso el presidente Lozano decía que era el astro que se eclipsó para siempre. Ya no regresó. La comunidad, Javier, tengo una pregunta. ¿La comunidad de Margarito ya no practica la poligamia? Mire, ya no practica la Orden Unida. Y usted creo que habían tenido plática con Moroni Spencer. Él le dedicó su tesis de licenciatura, su tesina, a la comunidad de Margarito. Y él me decía que cada vez va más en desuso el matrimonio plural allá.
él cree que va a desaparecer y por lo que se ve sí ya no es muy práctico. Bueno, nada más como un dato, Ajá. no voy a decir el apellido, pero soy amigo de una Ajá. miembro que es sobrina de una de las esposas de Margarito Bautista. Sí. Nada más que ella lo abandonó, se regresó aquí a la ciudad. Ella vivía en el área de la estaca industrial, ella murió hace muchos años, pero su sobrina es amiga de nosotros, de la familia. Sí, de hecho, fíjese, ahí quien trató más a fondo eso fue Morón y Spencer. Y sí, digo, desgraciadamente pasaron cosas ahí, Sí. y tristemente Margarito tomó decisiones no muy, correctas, ¿no? Digámoslo así, de alguna manera es muy polémico por la gran influencia que tuvo. También es polémico por las discusiones que tuvo luego con la misión mexicana y con los líderes. Pero sí, uno no puede negar y tiene que reconocer la gran influencia que tuvo. Sí, de hecho, mi abuelita materna, en su segundo matrimonio, se casó con un primo de Margarito, Margarito Bautista, y después se separó. Pero sí, es un caso muy interesante. Preguntan que si la comunidad tiene profetas y apóstoles, Javier. Miren, como comunidad de hermanos, sí tienen su primera presidencia y su consejo de 12 apóstoles local, pero digamos que ellos dependen de la estructura del otro grupo polígamo que está en Estados Unidos, que es la Hermandad Apostólica Unida. La Hermandad Apostólica Unida, digamos que sostiene relaciones decentes con la iglesia, no se pelean. Cada quien tiene claro sus cuestiones, pero no se pelean, pero sí lo tienen. De hecho, Margarito Bautista pasó a ser el presidente de esa iglesia, pero bajo la estructura de la Hermandad Apostólica Unida, y ellos construyeron su propio templo. Entonces, sí, hermanos, hasta la fecha, hasta donde yo tengo entendido por el trabajo de este historiador de la UAM, sí tenían su primera presidencia y su consejo de los 12 apóstoles, por lo menos hasta el 2010. Ahorita ya no sabría decirles. Okay. Hubo algunas disputas, no sé si estén registrado alguna disputa entre miembros o por algunas maneras diferentes de pensar fuertes o simplemente era todo muy, digamos, políticamente correcto. No, de hecho, la relación fue excesivamente ríspida. Demasiado ríspida con Harold W. Pratt y con el que le siguió, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Fue excesivamente ríspida al punto de que hubo acusaciones, o sea, iban de la tercera convención a pelearse las congregaciones, o luego iban de las congregaciones a pelearse con los convencionistas. El problema que tenemos, y que ahorita tenemos, digo, entre comillas, es que, por ejemplo, la documentación que había, ya no hay, hagan de cuenta que el Museo de Historia del Mormonismo se dedicó a ir a recopilar mucha documentación, y esa documentación, a mí en algún momento me ofrecieron venderme una documentación de la tercera convención. Lamentablemente, la persona que me la iba a vender, el intermediario me la robó. Ya no me llegó. Pero, por ejemplo, sé que el presidente Agrico Lozano Herrera tenía documentación, que es la que el hermano Agrico Lozano donó a la iglesia, y todo lo demás que se había juntado por medio del Museo de Historia del Mormonismo se fue a Estados Unidos. Entonces, hay documentación. Me imagino que ahí deben de estar registrados estos enfrentamientos, pero ya no están disponibles en México totalmente. Por ejemplo, también está el recuerdo de gente que lo vivió. Por ejemplo, uno de ellos es el hermano el presidente Agrico Lozano, que lo señala, el hermano Gómez Páez, que aparece en su libro algunas cosas. Yo, por ejemplo, lo que a mí me comentaron algunos obreros del templo, había un hermano
que también tal vez algunos conocen, que fue el que cuando mi abuelito José Rueda Monroy falleció, lo sustituyó como obispo, era Alfonso Hernández, fue obispo, y él me comentaba también, ya no con la tercera convención, pero todavía con esas relaciones ríspidas con el grupo de Margarito. Entonces, digamos que lo que hay era la memoria. Y lo que puede haber por escrito no lo tenemos disponible, por lo menos totalmente en México. Yo creo que voy a tenerme que ir a echar un clavado a la Oficina de Historia de la Iglesia en México para ver qué fue lo que se donó y ver qué se puede encontrar ahí. Pero digamos que es el testimonio de la gente que lo vivió, nada más, lo que tenemos ahorita. Hay que tomar en cuenta que como a nosotros, como por ejemplo a mí nunca me subvencionó ninguna institución, y no tengo subvención de nada, pues por obvias razones es un poco más difícil poder conseguir la información. Claro. Uh-huh. Alguna de la documentación, Javier, hermanos, la obtuvo el Museo del Mormonismo en México con el presidente Gómez, pero cuando cerraron el museo, con Sergio Pagaza, que era el director, el presidente Gómez se llevó todos los documentos y algunos están en el Museo del Mormonismo en Provo, Utah, pero mucha de la información, me comentaba Sergio el día de hoy, la donó en un acuerdo con una universidad y ellos la tienen ya resguardada. Oh, qué maravilla. Pero en Estados Unidos me imagino. Sí, creo que el diario personal de Margarito lo tienen ellos. Oh. Sí, esa es la dificultad. Es una pena, hermanos, porque el Museo del Mormonismo era muy bueno, pero desgraciadamente la gente no tuvo de más interés en el museo, aguantó muchísimos años. De hecho, cuando a mí se me ocurrió volverme a aparecer, precisamente porque estaba haciendo mi tesis de licenciatura, ya básicamente habían empacado todo. Me dijo, si hubieras venido una semana antes, te hubiera podido ayudar más. Y lo único que me pudo proporcionar fueron las actas de la tercera convención, una copia, con las cuales a mí me ayudaron maravillosamente. Pero sí, hermanos, desgraciadamente yo creo que falta, no sé si allá, o que uno tenga la posibilidad de ir allá para empezar a escarbarle más, porque desgraciadamente tuvimos mucho tiempo ese museo, pero se valoró mal. Así es. Bueno, pues hermanos, ya se han cumplido las 2 horas. Creo que había nada más una pregunta más. ¿Estás de acuerdo, Javier y Robert? Sí, bueno, yo estoy bien. Había nada más un par escritas, pero también no sé si Ana Karen Mora tenía levantada la mano. Entonces, Ana Karen. ¿Sí va a hacer una pregunta? A ver. No. De hecho, nada más era precisamente lo que comentó el hermano Agricol sobre el Museo del Mormonismo, pero ya, con eso quedó, gracias. Ok. Bueno, nos comentan aquí que el presidente Albert fue muy importante en la Iglesia de México. Nos preguntan que si los Levarón tienen que ver con algo con la actividad antes mencionada. Ajá. No, los Levarón son otro grupo. Cuando la Iglesia suspende la práctica de la poligamia, surgen una multitud de grupos. Surge un grupo primero que luego se atomiza en varios, y los Levarón son una rama de una de las atomizaciones. Ellos llegan aquí a México y tienen una historia bastante oscura y turbia, por cierto, los Levarones. Pero no tienen que ver con el grupo que está en Ozumba. Nada.